Hola, ¿qué tal? Pues un gusto, nuestro querido auditorio, estar nuevamente con ustedes, compartir esta sesión. Hoy tengo la fortuna de coordinar este capítulo de nuestro programa de gestión psicosocial y salud mental ocupacional. Y les comparto que me siento complacida, pues el día de hoy estamos de manteles largos en ADN con invitados de lujo. Se encuentran con nosotros el doctor Jorge Mérida y nada más y nada menos que el doctor Pedro Gil Monte, con quienes estaremos conversando sobre el burnout. ¿Acaso es una enfermedad laboral? ¿No? Esto estaremos discutiendo el día de hoy en esta sesión. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados y quiero leerles brevemente una reseña curricular de ellos. El doctor Jorge Mérida es egresado de la Universidad de La Salle y psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología. Asimismo, cursó la maestría en Ciencias Médicas de la UNAM y laboró en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde ejerció como docente a nivel posgrado y proporcionó atención a pacientes con patología dual. Del 2014 al 2018 fungió como director de bienestar emocional en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y fue responsable de la operación del Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, el PRONAVET, al interior de más de 140 empresas donde otorgó asesoría, capacitación y acompañamiento para la gestión de factores psicosociales y la promoción de la salud mental en el trabajo. Asimismo, durante su gestión, capacitó a más de 1,500 profesionales en factores psicosociales, la norma 035 y la metodología SOL de la Organización Internacional de Trabajo. Fue integrante del equipo fundador de la Red Latinoamericana de Cooperación de Políticas Públicas para la Gestión de Factores Psicosociales y Control del Estrés, de la Alianza del Pacífico, donde participó activamente entre el 2016 y el 2018. En ese mismo año, lideró la colaboración bilateral con el ministro de Trabajo de Canadá para el intercambio de experiencias de éxito. Dicha colaboración fue financiada por la Organización de Estados Americanos a partir de la competición entre 47 propuestas provenientes de diversos países del continente. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones en revistas médicas internacionales, revistas orientadas al factor humano en las organizaciones, y actualmente es socio creativo en ADN Wellbeing, nuestra firma, enfocada en brindar consultoría para la promoción de la salud, la gestión de factores psicosociales, el desarrollo de iniciativas orientadas al bienestar y atención médica continua de salud mental en las empresas. ¿Qué tal? Y les decía, también está con nosotros, invitado de lujo, el doctor Pedro Gil Monte. Él es catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia y director de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional, UNIPSICO. Su actividad investigadora se centra en psicología de la salud ocupacional, mejoría de la calidad de vida laboral, evaluación de los factores psicosociales en el trabajo y prevención de los riesgos psicosociales de origen laboral. Es autor de más de 200 publicaciones en revistas científicas, libros y capítulos de libro. Es el autor del cuestionario para evaluar el síndrome de quemarse por el trabajo, CSQT, editado por TEA, y que permite la realización de diagnósticos sobre problemas de salud asociados al burnout. Es autor de la batería UNIPSICO, cuestionario que permite evaluar factores y riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias. Autor y coordinador de libros como el Manual de Psicosociología aplicada al trabajo y a la prevención de riesgos laborales, prevención y tratamiento del síndrome de quemarse por el trabajo, burnout, el Manual de Psicología del Trabajo y el síndrome de quemarse por el trabajo, burnout, una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar. Entre los premios y menciones honoríficas recibidas, cabe señalar que ha sido declarado huésped de honor en la ciudad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz en Argentina.
Ha recibido el premio a la trayectoria y aportes a la investigación en Latinoamérica sobre factores psicosociales, estrés y salud mental en el trabajo, concedido por la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo. Ha recibido la distinción de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las organizaciones en reconocimiento a su destacada trayectoria y a sus importantes contribuciones a la formación e investigación en el ámbito de la psicología del trabajo y las organizaciones. Además, ha recibido un reconocimiento de la Universidad Federal da Paraíba en el Centro de las Ciencias de la Salud en Brasil por su contribución significativa a la producción científica internacional y por el desarrollo de un instrumento para la evaluación del síndrome de burnout. De manera muy breve, estas son sus reseñas curriculares. Como verán, tienen una gran trayectoria, tanto académica como en el campo aplicado de la salud ocupacional. Entonces, pues bienvenidos, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Anabel. Yo incorporaría otro mérito más en mi currículum que has olvidado, y es que nos une una gran amistad desde hace casi 20 años, ¿no? Lo cual, pues, para mí también es, como digo, un mérito importante. Así que Sin muchas duda, gracias por contar conmigo para este evento. sin duda. Justo esto me genera de verdad mucha emoción, ¿no? A través de estos años seguir compartiendo experiencias, compartiendo historias y bueno, esperando que todo esto vaya dejando este granito de arena, ¿no? En pro de Claro. la salud de los trabajadores, no solo en México, ¿no? Sino con toda esta trayectoria que tienen, pues en muchos países, ¿no? Bienvenido, Jorge. Gracias, Anabel. Hola, Pedro. Qué Hola, Jorge. honor compartir contigo este espacio. La verdad es que es algo bastante singular y satisfactorio. Entonces, gracias, Anabel, por esta gestión. Y pues bueno, así como él tiene el honor de ser tu amigo, nosotros tenemos el honor de que seas parte de ADN Wellbeing, en donde pues, realmente estamos muy comprometidos con estos temas. Gracias, Anabel. Un placer, muchas gracias. Pues bueno, quiero un poco contextualizar por qué este tema. Sin duda, y en esto justo que compartía hace un momento con nuestro querido Pedro, el síndrome de burnout ha sido estudiado ya a lo largo de muchos años. No obstante, a estas alturas y dada la gestión a nivel de políticas en distintos países, sigue siendo un tema actual, vigente, pero que también se ha generado pues un poco de imprecisión en relación a qué es realmente es una enfermedad, no lo es, cómo se puede atender. Y bueno, justo sobre esto quisiera que pudiéramos conversar el día de hoy. Me gustaría, Pedro, si estás de acuerdo, qué mejor que tú, ¿no? Para que nos compartas, bueno, ¿qué es el burnout? Por supuesto, Anabel. Mira, como muy bien dices, el síndrome de cáncer por trabajo, síndrome de burnout, hace ya tiempo que se diagnosticó, pero como cualquier fenómeno, cualquier problema de salud, ocurre también con los problemas biológicos, conforme vamos avanzando en el conocimiento del problema, pues se van viendo nuevos perfiles, nuevas formas de desarrollo, es decir, se va conociendo más en profundidad, lo cual también nos ayuda a hacer diagnósticos más finos, es decir, a poderlo discriminar con mayor precisión de otros problemas de salud u otras enfermedades relacionadas con el trabajo. Llegados a este punto, yo creo que ya los expertos en tema de burnout estamos en condiciones de poder afirmar que el síndrome de cáncer por el trabajo, síndrome de burnout, es un problema de salud que deriva única y exclusivamente de la actividad laboral. Así como a lo largo de estos años pues han habido diferentes estudios, a veces
pues no sé, arribistas, ¿no? Investigadores que llegan a un tema que llama mucho la atención y bueno, pues quieren, digamos, que impregnarse, ¿no? de esa notoriedad o de esa actualidad y empiezan a, pues no sé, a publicar o a disertar y a veces incluso a confundir, ¿no? A día de hoy yo creo que el tema está bastante claro, yo diría que por la mayor parte de los expertos que tienen trayectoria, ¿no? O que tenemos trayectoria en este tema, ¿no? Y se considera, ya digo, una respuesta al estrés laboral crónico que se desarrolla en aquellas personas, en aquellos profesionales, hombres y mujeres, que trabajan hacia personas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería en profesiones de servicios, de atención a clientes, a usuarios, como pueda ser la educación, sanidad, servicios sociales, fuerzas de seguridad, trabajo social, prisiones, mm, donde realmente el síndrome de cáncer por el trabajo tiene un impacto importante y donde realmente constituye un problema de salud. Ok, muchas gracias. Pero yo creo que esto también aclara muchísimo que de pronto vemos por ahí algunas notas periodísticas muy alarmistas, ¿no? Respecto al tema del burnout en amas de casa, ¿no? Claro, O en otros sectores, que sin duda pueden pasar por situaciones de desgaste, pero que no hablamos entonces del mismo fenómeno, claro, ¿no? Al que nos referimos cuando hablamos del síndrome de burnout. Eh, claro. En cualquier bien, caso, no se puede excluir que haya casos ocasionales de burnout en amas de casa o en otro tipo de profesionales, pero como digo, son casos excepcionales. Realmente no es un problema de salud en estos sectores o en este tipo de personas o figuras sociales, ¿no? Y ahí confluirían probablemente factores, por ejemplo, en el burnout de las amas de casa, probablemente confluirían factores externos al entorno familiar que serían los verdaderos desencadenantes de la sintomatología del burnout, que ahora más adelante podemos comentar cuáles son esos síntomas, con el fin de discriminarlo de otros problemas de salud o de otras patologías que no se consideran burnout. claro. Oye, ¿y qué pasa con este sector ocupacional en el que el, el- la principal característica no es necesariamente, ¿no? El trabajo con o hacia personas, Vale, sino en trabajos manuales, en la industria? claro, claro. También se da una situación ahí. Efectivamente, Anabel, así es. Y esto es por lo que comentaba antes, la importancia de hacer un diagnóstico fino, un diagnóstico exacto para poder discriminar entre los problemas de salud, donde las consecuencias van a ser diferentes, más o menos intensas, o el proceso de desarrollo va a ser diferente. Y el síndrome de cáncer por el trabajo, síndrome de burnout, fundamentalmente tiene tres síntomas y en el modelo que yo he desarrollado en la Universidad de Valencia hemos identificado un cuarto síntoma que es clave para entender la gravedad de este problema de salud. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos tres síntomas que identifican al síndrome y que por lo tanto tienen que darse de manera conjunta, no a la vez en el tiempo, pero sí van apareciendo de manera consecutiva estos tres síntomas? Esos tres síntomas, y en esto la mayoría de los instrumentos que se utilizan para evaluar las entrevistas que se realizan están de acuerdo. Por una parte, un deterioro cognitivo de la persona, que consiste fundamentalmente en que se siente fracasado o fracasada, pierde la ilusión por el trabajo y percibe que incluso su autoeficacia para alcanzar objetivos se ha ido mermando, ha ido perdiendo capacidad. Y por lo tanto, ilusión y por lo tanto, sensación de que yo sé hacer mi trabajo. Claro, cuando esto ocurre de manera frecuente y prolongada en el tiempo, si estamos trabajando hacia personas, al final lo que ocurre es que el profesional acaba culpando a los usuarios o a los clientes de su fracaso. Esto es, yo no alcanzo objetivos porque las personas a las que atiendo no colaboran para que yo alcance objetivos. Los estudiantes que no estudian
no sacan buenas calificaciones, pero luego la universidad o la escuela a mí me evalúa en función del rendimiento académico de estos estudiantes. O pacientes que no mejoran, por lo tanto, permanecen en el hospital ingresados durante más tiempo del que establece la dirección, y es porque no siguen las instrucciones o no hacen aquello que pide el médico, profesional de enfermería, etc. Consecuentemente pasan a culpar, como digo, el usuario, al cliente, y eso también se acompaña de una sensación de desgaste emocional, porque yo estoy intentando empujarle, estoy recomendándole, me estoy esforzando emocionalmente para darle apoyo emocional incluso, y veo que eso no sirve para nada, ¿no? Incluso a veces me insultan, me agreden. Consecuentemente, estos serían los dos primeros síntomas, el deterioro cognitivo y el deterioro emocional. Por una situación de ensayo y error y a lo largo del tiempo, por esto se trata de una respuesta crónica al estrés laboral crónico, lo que aprenden los profesionales es que la mejor forma para, digamos, entre comillas, desintoxicarme, no tener estas sensaciones, estas percepciones, es distanciarme de ese estímulo aversivo, que son las personas a las que atiendo, o a veces los compañeros, compañeras de mi trabajo, ¿no? O a veces el supervisor, porque yo trabajo hacia un directivo, ¿no? Y aquí es donde aparece el tercer síntoma, ¿eh? Que es ese distanciamiento, esa frialdad, esa indiferencia, y que se puede etiquetar dependiendo de los instrumentos de evaluación, pues como despersonalización, indolencia, dejadez, apatía, distanciamiento, etc. Como digo, estos tres síntomas son, por decirlo de alguna manera, el núcleo del burnout, lo que realmente define a este problema de salud y lo diferencia de otros problemas. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí es donde, a día de hoy, desde hace unos años, se está trabajando ya con perfiles, porque se ve que no todas las personas que desarrollan estos tres síntomas acaban enfermando. Y hay personas profesionales a quienes esta estrategia de distanciamiento les sirve como una estrategia de afrontamiento eficaz, consecuentemente se distancian y se aíslan del problema. Siguen culpando al usuario, al paciente, al cliente, al estudiante de lo que a mí me pasa, de mi fracaso profesional, y por lo tanto la estrategia es distanciarme del estímulo aversivo, que son esas personas. ¿De acuerdo? Eso es lo que en el modelo que yo he desarrollado denomino el perfil 1, que es un perfil de distanciamiento de, obviamente, poco rendimiento laboral, con alto ausentismo puede ser incluso, pero que realmente la persona, el profesional, está protegido. Y por lo tanto no va más allá, no desarrolla un problema de salud más intenso, como pueden ser problemas psicosomáticos, problemas de sueño, síntomas de depresión, etc. No obstante, hay un grupo de profesionales, ¿no? Después hablaremos de temas de prevalencia, que con estas actitudes de distanciamiento, de indiferencia, de frialdad, a veces de hacer daño a personas, pues por un tema ético, por un tema de moral, por un tema de ética profesional, no se sienten cómodos. Y entonces empiezan a aparecer sentimientos de culpa. ¿Eh? Culpa porque yo estoy maltratando a congéneres, estoy maltratando a otras personas. ¿De acuerdo? Y este sería el cuarto síntoma que yo he incluido en el diagnóstico y por lo tanto también en la clínica del síndrome de cáncer por el trabajo, y que nos permite hablar de un segundo perfil, que sería el perfil 2. Y son personas que desarrollan sentimientos de culpa intensos por estas actitudes de distanciamiento. Consecuentemente, para evitar que la culpa vaya más, lo que hacen es que se implican más en su trabajo. Y como vemos, aquí hay un cambio cognitivo muy importante, porque estos profesionales del perfil 2 lo que hacen es que cambian el foco de la culpa. De ser otras personas las culpables de mi fracaso profesional, paso a pensar que soy yo el culpable de mi fracaso profesional. Entonces ahí ya es un tema ya de distorsión cognitiva, donde la persona empieza a desarrollar pensamientos distorsionados, se deterioran las emociones, aparecen sentimientos intensos de culpa, y de ahí, y, bueno, a la depresión, pues prácticamente ahí nada, un poquito. Y por eso estos profesionales, los quienes desarrollan el perfil 2, son las personas que acaban solicitando una baja laboral permanente, acaban yendo a terapeutas, a médicos, que si no le diagnostican adecuadamente, lo que estamos observando es que no se elimina el problema, porque cuando se le da la alta médica a la persona que ha sido tratada, por ejemplo, pues con fármacos de tipo ansiolíticos, antidepresivos, cuando se le da la alta para volver a trabajar, la persona de nuevo anticipa que se va a tener que enfrentar de nuevo al estímulo aversivo y empiezan a aparecer de nuevo
los sentimientos de culpa. Entonces, estos serían los síntomas del síndrome. En relación a la pregunta que era necesario para poder discriminar de otras patologías o de otros problemas de salud, por ejemplo, ¿qué pasa en esas profesiones donde no se trabaja hacia personas? Obviamente, pueden aparecer algunos de los síntomas, pero no todos. Y eso es lo que lleva a confusión entre lo que es síndrome de cáncer por el trabajo y otros problemas similares, pero no tan intensos o no tan dañinos, como puede ser, por ejemplo, el desencanto profesional, donde sí que aparece la pérdida de ilusión por el trabajo, aparece incluso el desgaste emocional, el desgaste psíquico, puede aparecer la indolencia, el distanciamiento, pero hacia aspectos físicos. Claro, cuando yo deterioro elementos físicos de mi entorno, el sentimiento de culpa que yo puedo desarrollar no es tan intenso como cuando yo deterioro la salud de las personas o agredo a personas. Y eso es lo que hace que frente a problemas de salud como el desencanto profesional o como la insatisfacción laboral incluso, el síndrome de cáncer por el trabajo sea un problema de salud muy intenso porque deteriora tanto la esfera emocional como cognitiva, como actitudinal del individuo, y si entra en este perfil 2, es muy difícil que de manera, sin ayuda de profesionales, se pueda recuperar, ¿no?, de manera autónoma. Esta sería la diferencia y la clínica del síndrome. Claro. Y fíjate que en esto que mencionas me parece algo muy importante rescatar también, que si bien ambos, tanto el desgaste profesional que ellos puedan tener, me refiero a los trabajadores manuales, como a quienes pudieran padecer síndrome de quemarse por el trabajo, resulta ser que las consecuencias no solo estarán en términos de la salud propia del trabajador, sino incluso en costos muy elevados para las organizaciones, ¿no? En ambos casos. Y esto me parece relevante porque justo se ha pensado que el síndrome de burnout entonces solo aparece, ¿no?, en personas que en ciertos sectores muy específicos trabajan hacia personas como el sector salud, educación. Sin embargo, fíjate que nos hemos encontrado que en el contexto también de cualquier organización tenemos clientes internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un supervisor pues tiene que atender a equipos de 40 obreros, por ejemplo, ¿no? Y que en un contexto, por ejemplo, ahora de pandemia, por la COVID-19, donde se incrementan algunos otros elementos pues mantener vigilados, ¿no? Como las medidas de prevención y la sana distancia y el uso de cubrebocas y mantener las zonas, ¿no?, con un aforo adecuado, etcétera, etcétera, pues incrementa también algunos estresores para quienes manejan estos equipos, ¿no? Entonces, también en ellos pudiera darse esta situación ante, pues ya más de, bueno, ya casi 2 años Claro, de claro, de esta pandemia. claro. Es que no podemos olvidar que realmente los directivos, los supervisores, trabajan hacia personas. A veces las organizaciones olvidan esto, que cuando a una persona se la promociona a un puesto de dirección, realmente están cambiando sus tareas. Por ejemplo, una persona que sea técnica de mantenimiento, eléctrico, mecánico, del tipo que sea, y como tiene buenas competencias, buenos conocimientos, buenas destrezas como técnico en mantenimiento, se le promociona a jefe de mantenimiento y a partir de ahí su función es coordinar a otros técnicos de mantenimiento, esa persona es como si lo hubieras cambiado totalmente de puesto. Sí, bueno, cambia de puesto realmente, pero es que como si hubiese llevado a otro sector. Porque realmente ya su trabajo no va a ser hacer, o sobre todo no va a ser hacer tareas de mantenimiento, sino trabajar hacia personas que son sus subordinados y subordinadas. Entonces, claro, en esos casos sí que se da el síndrome de quemarse por el trabajo. ¿De acuerdo? Por eso decía antes que hay sectores en los que sí se puede dar, sobre todo cuando se trabaja hacia personas, no tiene por qué ser sanidad, educación, trabajo social, pero claro, en estos sectores que comento, del sector servicios, es donde realmente el síndrome de cáncer por el trabajo, por la tasa de prevalencia que tiene, supone un problema que a veces raya la salud pública, ¿eh?, por la dimensión del problema. Pero obviamente todo profesional que trabaje hacia personas, sean clientes,
por lo tanto, externos a la organización o personal interno de la organización, es susceptible de desarrollar esta patología. Así es, Anabel. Bien, esto me parece muy importante para nuestro auditorio comentarlo porque además en el sector académico, ¿no? y de investigación, pues las publicaciones han estado más centradas en estos sectores que hemos Claro. mencionado antes. Y también ahí un punto importante es la relevancia que tiene la capacitación cuando hay estas promociones, ¿no? Porque a lo mejor se tiene el conocimiento técnico Claro. sobre las funciones, pero no necesariamente se tienen desarrolladas las habilidades o las competencias para la gestión de equipos de trabajo, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora me gustaría, perdón Jorge, nos hemos aquí apasionado, como verás, en esto, pero quisiera también preguntarte, Jorge, desde esta experiencia clínica, sobre todo en el trabajo que se ha estado realizando directamente en muchas organizaciones, ¿cuáles han sido estos síntomas clínicos que se han detectado y que pudieran estar asociados justamente a consecuencias del síndrome de burnout? Gracias, Anabel. Pues primero quisiera como poner en contexto que un poco el tema del debate de nombrarlo síndrome o llamarlo enfermedad o llamarlo trastorno. Y esto pudiera tener como implicaciones importantes. Lo que yo he observado, ¿no? En mi experiencia desde el campo de la clínica, de las áreas de salud, en las que estamos en contacto tratando padecimientos, de pronto podríamos meter en una sola bolsa toda una serie como de fenómenos, pero que es importante diferenciarlos unos de otros. Y también para la población en general pasa también este fenómeno, o sea, todos se meten en una bolsa. Sin embargo, yo creo que es importante que se hable de problemas de salud, ¿no? En los cuales el tema de considerarlo o no enfermedad, yo creo que tendría que hacerse como desde varias perspectivas, ¿no? Por ejemplo, se habla de productos que son como, digamos, reacciones, ¿no? Relacionadas con la exposición a ciertos entornos o ciertos estímulos, ¿ok? Y reacciones en las cuales lo que prevalece es una reacción de distrés, ¿no? O de esfuerzo de adaptación a ciertas circunstancias que son negativas y que justamente esta reacción no ha sido como lo suficiente para finalmente cambiar el entorno, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención estas similitudes clínicas que encontramos entre el síndrome de burnout o el síndrome del cuidador, ¿no? Que ocurren en familiares, ¿no? Que tienen a su cargo personas con necesidades muy demandantes. Esta similitud también tal vez en algunos síntomas entre el burnout y ya y procesos categóricamente llamados trastornos mentales, como la depresión, como un trastorno de ansiedad generalizado, y que realmente desde un punto de vista tal vez, pues sí, rígido, médico, biológico, ¿no? Que hagamos la acotación de que es solamente un pedacito de todo lo que se tiene que contemplar para la atención clínica, no es en sí como un padecimiento o un trastorno, ¿ok? Es un problema de salud, ¿okay? Donde hay malestar, donde sí hay incluso hasta correlaciones biológicas que podemos encontrar en el organismo, ¿okay? Pero que no generan o no se observa como una alteración, digamos, como multisistémica, ¿no? Y que eso hace, eso es una ventaja, ¿no? Eso hace que el burnout, ¿okay? Sea considerado una reacción de distrés, ¿okay? Y que además nos permita como atenderlo, detectarlo para mejorar las condiciones que lo generaron y también prevenir un trastorno mental propiamente dicho. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, digamos,
médico, ok, podríamos hacer esta diferencia. No es un trastorno, ¿ok? Pero desde el punto de vista operativo, creo que es muy valioso considerarlo como una enfermedad. ¿Por qué? Porque te puede dar como este abordaje de justamente explorar como las causas de qué lo generaron. Ah, entonces, esa es como una de las ventajas que tiene, ¿no? El que le llamemos enfermedad o que lo consideremos enfermedad. Una de las desventajas que yo le veo es que desafortunadamente en el campo clínico también, pero también en la sociedad en general, cuando hablamos de enfermedades mentales o de trastornos mentales o problemas de salud mental, en muchas ocasiones responsabilizamos a la persona que está teniendo o experimentando este malestar. Y yo creo que eso es algo, esa es una desventaja de llamarle enfermedad, el burnout, porque estamos como responsabilizando, ¿no? Como con esta cuestión, esta carga de estigma y esta como carencia de ver las cosas de manera más sistémica, de pronto responsabilizamos solamente a la persona por lo que está experimentando, por lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso a lo mejor lo veo como una desventaja, ¿ok? Que podríamos adoptar como una actitud, digamos, punitiva para la persona que lo está vivenciando, cuando realmente, pues es el entorno el que está mal, ¿no? Lo que está generando, pues, esta reacción en la persona. Entonces, yo considero que tiene una utilidad práctica considerarlo una enfermedad, ¿ok? Uh, pero hay que ser cuidadosos, sobre todo los clínicos, porque estas reacciones de distrés, si no se tiene como la experiencia y el conocimiento de su existencia, de su diagnóstico y de cómo influye, comparte sintomatología ya con trastornos a los que propiamente nos dedicamos muchos médicos o terapeutas, ¿no? Entonces, si no se hace esta distinción, se podría podrías precipitar, por ejemplo, ensañamiento terapéutico, ¿no? Doy una dosis adecuada, doy un abordaje psicoterapéutico adecuado, pero mientras siga en ese entorno van a seguir recurriendo los síntomas. Y entonces uno podría pensar como clínico, híjole, es que el plan terapéutico y la estrategia no está funcionando, ¿okay? Cuando no es así, sino que simplemente, si no se cambia de entorno, pues entonces vuelven a surgir los síntomas. Entonces, si no se tiene claridad de la existencia del burnout, se puede llegar a la sobremedicación, a la sobrepatologización, se puede incluso llegar a tener hasta cierta iatrogenia. ¿Por qué? Porque el paciente y el médico también van a asumir que tiene un trastorno resistente al tratamiento, cuando a lo mejor no es así, sino simplemente es el entorno lo que no está facilitando, ¿no?, la recuperación completa. Entonces, como clínicos es bien importante que se tengan claros estos síndromes que pueden estar superpuestos, ¿ok? Y que uno influye al otro, ¿ok? Y que se tendrá que ser como muy cauto en solamente diagnosticar trastornos mentales, por así decirlo, categóricamente establecidos, ¿no? Por ejemplo, en algún código, sino que también hay que estar muy alertas de estas otras reacciones psicológicas de las cuales vale la pena considerarlas como enfermedad. Muchas gracias, Jorge. Y oye, y justo sobre esta línea, entonces, y un poco llevándolo al contexto en nuestro país, por un lado, ¿qué relevancia crees tú que tiene que la OMS ya haya categorizado, ¿no? En el CIE-11, este síndrome, ¿no? Bueno, lo categoriza como síndrome de desgaste ocupacional. ¿Y qué implicaciones esto pudiera tener en este tema muy, muy vigente en nuestro país respecto a la actualización de la tabla de enfermedades en nuestra Ley Federal de Trabajo? ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, en ese sentido, la OMS lo categoriza como toda esa serie como de causas o de circunstancias o de motivos de consulta que no son enfermedades. Es decir, la CIE 11 sí hace esta distinción. O sea, no es un trastorno, pero sí es un fenómeno asociado al trabajo y que presenta estas características que nos comentaba Pedro, ¿no? Eh, y de hecho, incluso está en el apartado de otras cosas. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Yo creo que tiene la ventaja de que alerta a toda la comunidad de salud en que existen como motivos de consulta para este tipo de circunstancias. Es decir, una persona puede llegar a solicitar servicios de salud mental por un tema así, ¿ok? Y que no precisamente significa que se encuentre en una situación patológica, pero que hay que atenderlo. Es decir, creo que detrás el mensaje es que los profesionales de la salud estemos sensibles a que ocurren, ¿no? Motivos de consulta relacionados con este fenómeno. Ahora, por otro lado, en cuanto al tema del reconocimiento como una enfermedad de trabajo, es allí donde tiene una de las, digamos, como mejores virtudes de considerarlo como una enfermedad o patologizarlo. ¿Por qué? Porque se reconoce que es un fenómeno que existe, que ocurre, que afecta a la salud, ¿no? Que además podríamos considerarlo como puerta de entrada para un montón de otras enfermedades. Y eso, el que se reconozca como un problema de salud secundario al trabajo en la normativa, en el marco regulatorio, incentiva justamente la búsqueda, la detección de factores de riesgo, incentiva también la aplicación de medidas para prevenir los factores de riesgo que están asociados a esto. Entonces, creo que sería un gran acierto si eso ocurre. Sin embargo, en la última actualización que tuvo en el 2014, 2018, que se entró en vigor la norma, y la todavía no publicada tabla de enfermedades, no se observa esa categoría y no se reconoce el burnout como tal, ¿no? Entonces, creo que todavía hace mucha falta que los agentes sociales empiecen nuevamente pues hacer presión, a reconocer, ¿no? Todos estos sectores, el académico, el de la salud, los sindicatos, etcétera, para que se llegue a este reconocimiento, ¿no? Como una enfermedad de trabajo. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que esto nos llevaría también a otro tema fundamental y que tendría que ver entonces con las estrategias de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo evaluamos? Porque lamentablemente, ¿no? Hay, creo yo que con el hecho de poner este tema súper importante en la mesa, de pronto muchísima gente ahora es experta, ¿no? En el tema y lamentablemente creen o consideran que con descargar por ahí un cuestionario de internet ya están haciendo diagnóstico, ya están haciendo evaluación y pudiera esto tener consecuencias incluso negativas proceso. Entonces, en ese sentido, Pedro, la aplicación de un cuestionario sería suficiente para diagnosticar y qué opciones tenemos en relación a instrumentos que permitan con cabalidad hacer un diagnóstico, un tamizaje. Mira, a ver, bueno, y las personas que nos estén escuchando, yo para responder a tu pregunta voy a retomar la respuesta del doctor Jorge Mérida, porque me ha parecido muy interesante y creo que hay que puntualizar, más que puntualizar, dar algunos ejemplos para que entiendan bien a lo que se está refiriendo a la hora de establecer esa diferencia entre el problema de salud y enfermedad, porque a veces no queda claro, es cierto. Quizá para los expertos en diagnóstico, en medicina clínica, cualquiera de las áreas sí está claro, pero para las personas que no se mueven en el área de la salud, quizás sea difícil entender qué es un problema de salud y qué es una enfermedad. Yo ahí suelo poner el ejemplo, por ejemplo, de la obesidad. La obesidad no es una enfermedad, es un problema de salud.
Y las personas obesas de por sí no están enfermas. Y hay personas obesas y tienen todos los marcadores biológicos bien. Pero lo que sí nos dice los estudios, los diagnósticos, es que una persona obesa, si no se cuida, va a acabar desarrollando un problema de salud y, perdón, una enfermedad importante. ¿De acuerdo? Y además el tema se puede complicar más cuando hablamos de diferentes tipos de burnout, que es lo que hoy en día estamos viendo los expertos. Existen diferentes perfiles o tipos de burnout. Entonces, igual que existe la obesidad, también existe la obesidad mórbida. Entonces, cuando hablamos de obesidad mórbida, siendo obesidad, sí que es una enfermedad. Pero es obesidad, oiga, sí, pero es obesidad mórbida. Y eso ya ha cambiado. Ya no es un problema de salud, que sí es un problema de salud, pero además tiene el añadido de que también es enfermedad. Y con el síndrome de base por el trabajo ocurre algo similar. Es decir, hay patrones o perfiles del síndrome de quedarse por el trabajo. Yo pongo el ejemplo el modelo que yo he desarrollado, sería el perfil 1, donde es un problema de salud, pero a veces niño para la persona. El problema de salud lo tiene la organización, que como muy bien decías antes, Anabel, empieza a tener problemas de rendimiento, de calidad, de atención, de servicio. Cuando realmente el síndrome de cáncer por el trabajo empieza a tener ese estatus difuso entre problema de salud y enfermedad, es cuando entramos en el perfil 2. Porque las personas sí que empiezan con síntomas depresivos asociados a ese proceso de quemarse por el trabajo. Igual que las personas que desarrollan obesidad mórbida acaban teniendo problemas de salud vinculados única y exclusivamente a esa obesidad mórbida. Entonces, como digo, yo creo que el argumento que ha dado el doctor Jorge Mérida ha sido muy acertado, pero quizá el ejemplo para las personas que son ajenas a la profesión clínica esté bien matizado, ¿no? Y por eso es complicado el diagnóstico del síndrome de cáncer por el trabajo. Sí, no se puede hacer con un cuestionario. Sí, yo me puedo tomar la temperatura, decir, oiga usted, tengo fiebre. Consecuentemente sé que algo no está bien en mi organismo. Pero eso ya me capacita para diagnosticarme y ponerme un tratamiento. Oiga, la fiebre es común a múltiples procesos. Todo lo que conlleva una infección puede cursar con fiebre. Y lo mismo ocurre con el síndrome de cáncer por el trabajo. En primer lugar, se necesitan conocimientos clínicos, como se necesitan conocimientos clínicos en psicología o en medicina, para hacer un diagnóstico de cualquier problema de salud o patología o trastorno. ¿De acuerdo? Y eso es lo primero, de manera que la entrevista clínica es fundamental para poder diagnosticar los casos del síndrome de cáncer por el trabajo. El siguiente paso, una vez que yo lo tengo diagnosticado clínicamente, y por eso solo los expertos pueden hacer ese diagnóstico, los expertos en salud, el segundo paso es cuantificarlo, que sería cuán intenso es este problema de salud o incluso este nivel que ya raya la patología porque es un perfil 2 intenso. Y ahí es cuando el cuestionario nos puede ayudar a cuantificarlo. Igual que un análisis clínico, en función de la fórmula leucocitaria, si yo tengo los leucocitos muy alterados, los tengo muy disparados, pues yo sé que mi nivel de infección es mayor o menor. Pero oiga, vale, me dice que mi nivel de infección es mayor o menor. Pero realmente yo no sé a qué se debe esa infección. Para eso yo tengo que hacer un diagnóstico clínico, una anamnesis, entrevistar a ese paciente y con mis conocimientos clínicos para poder hacer primero una diferencia cualitativa, sí o no, y después cuantitativa, sí, cuánto. Por eso, aplicar el cuestionario única y exclusivamente para hacer un diagnóstico es un error grandísimo. Repito, es como si yo me pongo la temperatura y ahora, como tengo fiebre, me aplico un tratamiento. Oiga usted, no todos los antibióticos curan todos los procesos. Y ya si hablamos de virus y además le doy antibiótico, pues mire usted, si tengo un problema vírico y ahí está la COVID, voy a tener fiebre, pero mire usted, por muchos antibióticos que tome, realmente la COVID no va a desaparecer. Y con esto estamos igual. Si se hace un mal diagnóstico, y antes lo comentaba el doctor Mérida, si se hace un mal diagnóstico, y es muy frecuente hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, vamos a poner un tratamiento con frecuencia farmacológico que no va a corregir ese problema, porque realmente estamos probablemente en esa fase que comentaba antes él, de problema de salud, un trastorno que no es patología y que realmente más que tratamiento farmacológico, lo que necesita
es un tratamiento de tipo pues, más conductual, cognitivo, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que para diagnosticar sea un experto en salud quien haga ese diagnóstico y probablemente después podrá cuantificar. Otra cosa es cribar los casos. Cuando yo voy a una organización y tengo, por ejemplo, 800 trabajadores y trabajadoras y quiero saber qué prevalencia de burnout puedo tener. Y yo puedo aplicar mi cuestionario. Y obviamente con la estadística tenemos una probabilidad de acertar o de equivocarnos. Pero sí que me permite cribar para saber a quién voy a entrevistar yo para hacer el diagnóstico clínico con posterioridad. ¿De acuerdo? Claro, y entonces esto nos permitiría sí hacer una identificación de exposición en algunos casos, pero también nos lleva a la necesidad de pronto de complementar con otros instrumentos en términos de identificar qué es lo que ha generado esa exposición, Claro, ¿no? Es decir, no claro. solo con el cuestionario asociado al burnout, sino bueno, y cuáles son esos elementos, ¿no? Esos Claro. factores asociados, ¿no? E incluso si uno hiciera una evaluación mucho más completa, incluir también los consecuentes que pudiera haber derivados de. Y esto, la verdad es que coincido completamente contigo, si no lo hacen expertos en el tema, expertos en salud, entonces sí que estamos generando condiciones de riesgo, incluso en las organizaciones, porque podemos tomar decisiones equivocadas al respecto. Y además un problema añadido es que vamos a estar dando tasas de prevalencia que no se ajustan a la realidad. Y eso va en detrimento de que, como decía el doctor Mérida, se pueda considerar realmente una enfermedad aquellos casos de burnout que sí que están próximos a la enfermedad. Como ese perfil 2, donde la persona, por ese ciclo de culpa-depresión, sí que entra en una enfermedad, en este caso pues, psiquiátrica o psicológica, de la que es muy difícil salir, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sean expertos en salud quien hagan ese diagnóstico, porque hablamos de un problema de salud o un trastorno de salud, y por lo tanto tienen que ser expertos en clínica quien hagan este diagnóstico. Obviamente, aquellas personas que no son expertas en clínica, pero que sí son expertas en prevención de riesgos psicosociales del trabajo, sí que pueden aplicar cuestionarios para ver cuáles son esas condiciones de trabajo y con esos informes el clínico puede hacer esa asociación. Es decir, vamos a ver, yo tengo un caso de burnout, ¿cuál es el origen de este caso de burnout? Y ahí sí que necesitamos esos cuestionarios de evaluación de factores y riesgos psicosociales, donde también, obviamente, profesionales expertos en el tema de la psicosociología sí los pueden aplicar. Pero tenemos que dejar claro que una cosa es evaluar factores psicosociales, que son condiciones de trabajo y que son los antecedentes de los problemas clínicos, donde entra el síndrome de quemarse por el trabajo, síndrome de burnout, que es un problema clínico que a su vez puede dar lugar a problemas de salud, a enfermedades mucho más graves clínicamente, como puede ser una depresión grave. Fantástico, pues la verdad es que se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Tengo sobre la mesa muchísimas cosas más que quisiera preguntar, pero tampoco puedo abusar de sus agendas. Y entonces yo quisiera, bueno, primero invitar al auditorio a que nos comparta sus dudas, sus preguntas, pero también quisiera invitar y comprometer a mi querido Pedro a que nos comparta toda esta experiencia y que nos permita profundizar en temas de la evaluación, pero sobre todo también en la cuestión de los seguimientos o tratamientos relacionados a esto en un curso. Entonces, Pedro, pues si hay oportunidad en tu agenda, nosotros seríamos muy felices de poder contar contigo en un taller especializado sobre estas temáticas. ¿Cómo ves? Por supuesto, Anabel y Jorge. Yo hace un par de años desarrollamos, justo antes de la pandemia, finales del 19, desarrollamos un programa para la prevención e intervención frente al síndrome de cáncer por el trabajo, burnout. Y bueno, los resultados que hemos obtenido, el feedback que nos han dado las personas que han asistido ha sido muy positivo, ¿no? Incluso personas que están en tratamiento psiquiátrico han podido dejar el tratamiento psiquiátrico, obviamente con el diagnóstico del psiquiatra,
y dejar el tratamiento farmacológico, porque realmente sus distorsiones cognitivas, sus trastornos emocionales, que estaban a la base de todo, habían conseguido con el programa este manejarlos y poder salir de esta espiral, de este bucle, ¿no? de culpa, distorsión cognitiva, agotamiento emocional, etcétera. Así que, bueno, pues yo invito también a la audiencia a que asistan, ¿no? a este taller, que en un futuro, como no, podríamos desarrollar. Pues muchísimas gracias, Pedro. Ya ha quedado esto grabado, entonces espero que muy pronto le pongamos fecha y bueno, ya estaremos compartiendo con el auditorio esta información para que se inscriban. Y bueno, también quiero comentarles a quienes nos siguen en la transmisión que por ahí va a aparecer en algún momento nuestras redes sociales. Y específicamente en el código QR podrán acceder directamente a nuestro chat de WhatsApp, donde con gusto podremos atenderles. Y bueno, pues para cerrar esta sesión, Jorge, Pedro, ¿algún comentario final en relación a este tema? Bueno, en lo personal, pues agradecer muchísimo este tiempo, es un regalo todo lo que nos das, Pedro, y todo lo que el escucharte es un gran placer. Y yo cerraría desde mi punto de vista con la reflexión de la importancia de que los profesionales de la salud mental se empapen, se capaciten y profundicen en el tema del burnout y naturalmente de todo el aspecto psicosocial. Yo creo que eso los va a hacer mejores clínicos, van a tener mejor criterio, van a tener mejores elementos para tomar decisiones acerca del plan terapéutico que van a implementar. Y que justamente también esta práctica clínica, en mi experiencia, definitivamente es incompleta, dado que si bien está, ¿por qué? Porque está centrada sobre todo en la persona que lo está presentando, es incompleta si no se acompaña de una intervención psicosocial en el lugar donde está trabajando, ¿no? Entonces, realmente el éxito, al menos en términos clínicos, es mucho más evidente cuando las intervenciones no solamente se hacen a la persona que lo está padeciendo, sino también se identifican y se modifican esos aspectos que lo desencadenaron. Entonces, creo que son dos ramas que deben atenderse y que deben atenderse, pues, coincido con Pedro, pues por expertos en el tema. Por mi parte nada más, lo dicho, y suscribir las palabras de Jorge Mérida, que comparto obviamente al 100%. Muchísimas gracias. Pues ya quedó el compromiso. Muy pronto tendrán noticias sobre este taller. Y bueno, también creo que por último una recomendación a las organizaciones y que va de la mano con esto que nos comparten los expertos, que tiene que ver con asegurarse que aquel que está siendo responsable de la implementación de la NOM 035 hoy día en sus organizaciones, pues es gente experta en las temáticas y sobre todo en la parte de la evaluación a exposición de eventos traumáticos severos, pues tiene el perfil clínico, ¿no? Porque en ocasiones se está haciendo de la mano con la guía 2 o 3 de la respectiva norma y no es lo más adecuado. Podemos por ahí generar situaciones éticas importantes. Entonces, esa recomendación también para quienes nos siguen desde algunas organizaciones. Y pues yo cierro nuevamente con mi agradecimiento, es de verdad una gozadera compartir con ustedes, disfruté mucho esta sesión y nos vemos muy pronto, auditorio, en la siguiente sesión de este programa. Chao. Chao. Bye.